好，大家早安。 Buen día a todos. Damos gracias a Dios que podemos continuar con la tercera clase de Romanos. 我们感谢上帝能够继续上第三堂课的罗马书的第三堂课。 Imagínense que cada uno de nosotros tenemos una cuenta bancaria que está en deuda de millones de trillones. 我们可以设想自己有一个账号，然后账号里面呢有数兆货币。 Una deuda impagable, millones y millones de deuda. 这个是一个，但是它是负债，它是负的，就是我们有一个债务。 Imagínense también que tenemos un juicio del Estado por defraudación al Estado. 我们也可以想象说，国家政府，因着，对不起，就是因着这个债务呢，而开始了这个刑事诉讼。 Entonces estamos condenados a pena de muerte por defraudación al Estado. 所以呢，我们被判死刑。 Pero tenemos una oportunidad de durante nuestras vidas, 60 años de trabajo, de poder pagar esa deuda. 但是呢，我们在人生当中有60-70年的时间，有这样的时间能还债。 Pero tenemos dos problemas. 但我们有2个很大的问题。 Primero, que durante ese tiempo en el cual nosotros queremos trabajar, jamás vamos a poder pagar esa deuda. 就是我们工作期间这个年数当中呢，我们没有办法还这样子的债务。 Y el otro problema es que a medida que vamos viviendo nuestras vidas, queremos pagar, seguimos defraudando al Estado. 但是我们随着我们生活下去，每一天过去，仍然增加这样子的负债。 En vez de bajar la deuda, seguimos incrementando la deuda. 我们并没有减低债务，而是增加。 Esa es la condición que tiene cada uno de nosotros delante de Dios. 这是我们在上帝面前的条件的处境。 Dios tiene una sola mirada hacia la raza humana. 上帝对我们人类的眼光只有一个， Somos pecadores y transgresores de la ley. 我们是罪人，我们是犯法的， Y no hay nada que podamos hacer. 我们没有任何行为能够改变这样子的事实。 Oramos. 我们来祷告。 Padre Celestial, te damos gracias por esta nueva mañana. 天父，为了今天的早晨向你献上感谢， Te damos gracias porque semana tras semana nos das la posibilidad de estudiar tu palabra. 因为你容许我们一周又一周能够研读你的话语， Te pedimos que ilumine nuestros corazones, 求你光照我们的心， danos entendimiento 给我们智慧， para que tu palabra tenga poder en nuestras vidas, 让你的话语在我们的生命当中有能力， que pueda edificar a cada uno de nosotros. 能建立我们每一个人。 Así te oramos en el nombre de Jesús. 我们这样祷告，奉耶稣的名， Amén. 阿门。 El versículo que vamos a estudiar hoy es Romanos 1, 16, 17. 我们今天要看的经文是罗马书第1章16和17节。 Este versículo es el centro de lo que es la iglesia reformada. 这个经文是我们改革宗教会的核心。 ¿Quieres leerlo? 罗马书第1章16、17节这么说：的确，我不以福音为耻，因为这福音是神的大能，把救恩带给一切相信的人，先是犹太人，后是外邦人。原来神的义就在这福音上显明出来，本于信，以至于信。正如经上所记，一人将因信而活。 Estos dos versículos tienen una importancia tremenda en nuestras vidas. 这两段经文在我们生命当中，有很大的重要性。 Y por estos dos versículos se generó la reforma protestante de nuestra iglesia. 因为这2个经文的存在，产生了改革宗。 En la Edad Media, Martín Lutero era un monje católico. 在中世纪当中，马丁路德他是一个罗马天主教徒的修道士。 Él había sido estudiante de derecho, de abogacía. 他曾经读过法律， Él entendía muy bien cómo se maneja la justicia y el derecho. 他非常的清楚这个公义，还有这应该说诉讼这个程序是应该怎么处理的。 Y él se mortificaba porque no podía alcanzar el estándar de justicia de Dios. 所以他因为他没有办法达到上帝公义的这个标准呢，而感到非常的困扰。
Martín Lutero pasaba 3, 4 horas por día delante de Dios para confesar sus pecados en hechos o en pensamientos. 马丁路德过去每一天，他都花费3个小时至4个小时的时间，在上帝面前承认他自己的罪，无论 Terminaba, 是在行为或是在思想上。 terminaba de confesar sus pecados, quizás salía y ya nuevamente tenía culpa, no tenía manera de solucionar ese problema. 一旦他结束他的认罪悔改的时间之后，他可能起身，然后走出来的时候又感到自己有罪， Se sentía totalmente frustrado. 他感到非常的灰心。 Un día él tuvo que dar una clase sobre el libro de Romanos que estamos estudiando. 有一天呢，他就出来讲课，就是关于罗马书。 Él tuvo que dar una clase sobre Romanos para la Universidad de Wittenberg. 他为了Wittenberg 大学讲了一堂关于罗马书的课程。 Y cuando él llegó a estos 2 versículos, él se dio cuenta de lo que es la justicia de Dios. 所以他在备课的当中看到这2个经文的时候，他才发现到、领悟到上帝的公义。 Cuando Martín Lutero entendió qué significa la justicia de Dios, vino la Reforma Protestante. 当马丁路德了解到上帝的公义是怎么一回事的时候，接着才有了这个改革宗教的改革。 Y estos 2 versículos tienen su base en 3 doctrinas fundamentales de la Iglesia. 这2个经文，设立在三个要理： Sola fe, 唯独相信， solo gracia, 唯独恩典， solo Cristo. 唯独基督。 Miren lo importante que son estos 2 versículos para la Iglesia. 你们看这2个经文对教会来说是多么的重要。 En esta manera vamos a ver 5 puntos en estos 2 versículos que realmente nos van a hacer entender el poder del Evangelio de Dios. 今天我们来看5点，就是论到上帝拯救的大能。 El primer punto es, ahí lo puse, ¿querés leerlo? Ahí está. 第一卷 En chino. 有5个 puntos， No, en el primero. 人人都被定了罪，这是第一个大道理。 Todos los seres humanos que pasaron por esta tierra tenemos un gran problema. 有来到世界上的每一个人，我们都有一个很大的问题。 Nosotros tenemos un gran problema delante de Dios. 我们在上帝面前有一个很大的问题， Que todos estamos condenados. 我们每一个人都被定罪了。 Pero antes de hacer eso, de decir esto, me olvidé de contarles por qué Pablo empieza esa frase con no me avergüenzo del Evangelio. 但是我在之前要提到，为什么保罗说他自己不以福音为耻。 Él comienza estos 2 versículos diciendo que no se avergüenza de predicar el Evangelio. 他说他不以福音为耻，为了传福音，他不感到这个福音是羞耻的。 Acuérdense, Pablo, ¿quién era? 你们要记得保罗他是什么身份的一个人？ Él era un fariseo, de los más puros fariseos. 他是最纯粹的法利赛人。 Y él no creía que Jesús era el cumplimiento de las promesas de Dios. 他不相信上帝在基督身上成就了这个救恩。 Para él, todos los cristianos estaban locos. 他认为所有的基督徒都已经有精神问题。 Jesús no era el Mesías. 耶稣不是弥赛亚， Por eso él dedicó su vida a perseguir a los cristianos. 所以他用他的生命去逼迫基督徒。 Vimos la vez pasada que camino a Damasco, Jesús les salió al encuentro. 在上一堂课当中，我们看到在大马色的路上，他遇见了耶稣， Y un solo instante de delante de la presencia de Dios, 在上帝面前的一刹那间， el mayor perseguidor de cristianos de esa época 当代最大的基督徒逼迫者， se transformó en el mayor misionero. 他变成最大的、最重要的宣道士。 De perseguir a Jesús y a sus seguidores, pasó a ser el mayor defensor del Evangelio. 他原本是追杀基督徒的，但是他变成了最会传福音的人。 Por eso Pablo entendía muy bien el poder transformador que tuvo Dios en su vida. 所以他很清楚，上帝在他生命当中
改变他的莫大的能力。 Y en realidad cuando él dice que no tiene vergüenza de predicar el evangelio a judíos o no judíos, 所以当他说我不以福音为耻来传给犹太人或是非犹太人， tenía un significado muy grande. 它有一个很大的含义。 Los judíos no podían aceptar de ninguna manera que ese Cristo fuera el Mesías. Ese Jesús era el Mesías, no lo podían aceptar. 犹太人怎么都没有办法接受那一位耶稣基督就是他们所期待的弥赛亚。 Ellos esperaban un rey salvador, ellos estaban bajo dominación del imperio romano. 由于他们被罗马统治，所以呢，他们期待的弥赛亚是一位君王救赎者， Uno majestuoso que viniera a salvarlos. 一个非常有庄严的。 Pero resulta que el Cristo que Pablo predica, 但是保罗所传的这个耶稣基督呢， de familia carpintera, 他的家庭背景是木匠， un pueblo chiquito había nacido, 他出生在一个小村庄里， 12 discípulos, 他一共才12个门徒， traicionado por uno. 他被其中一个所出卖。 No había manera que esta persona fuera el rey que los representara. 这个人怎么样都不可能成为他们所期待的那一位代表他们的君王。 Los judíos se sentían humillados cuando decían que él era el Cristo, el Mesías esperado. 犹太人他们感到羞耻，当他们听到耶稣基督是弥赛亚的时候， Pero Pablo predicaba a Jesús. 但是保罗他所传讲的是耶稣。 Y también dice que no siente vergüenza de predicarles a los romanos. 他说他也不他传福音给罗马人，他也不因此而感到羞耻。 En ese momento Roma era un imperio que conquistó toda la parte del Mediterráneo y Asia Menor. 当时罗马它是征服了很多地中海周边的领土，还有小亚细亚的领土。 Conquistaba de forma militar, con las conquistas de guerras. 他们的征服是靠着军力，靠着战争。 El imperio romano daba mucha importancia al poder, 罗马帝国他们非常的重视权力、 a la fuerza, al dominio sobre otras regiones. 能力，还有就是征服其他国家。 Ellos militarmente sometían a todos los países. 他们使各国降服于他们。 Y Pablo tenía que predicarles sobre un Salvador del mundo. 那保罗呢？保罗他所要传讲的就是世界上的一位救主。 Que fue traicionado por uno de ellos. 那其中的一个人呢，被他所出卖了他，对不起。 El otro lo negó. 那其中另外一个门徒呢，否定了他。 Cuando este Salvador murió, todos se fueron. 当这个救主被钉在十字架上死掉的时候呢，所有的人都逃跑了。 Encima Pablo tenía que predicar el Salvador del mundo cuando su propio pueblo lo condenó a muerte. Cuando los propios judíos lo condenaron a muerte. 当自己的人犹太人定他死刑的时候，他 Pablo tenía que predicar sobre el Salvador del mundo y ese fue justamente crucificado por los mismos judíos. 就是保罗要传讲福音给犹太人的时候，是这一批人，就是同样犹太人呢是曾经钉死让耶稣被钉十字架的人。 ¿Cómo iba a predicarle a los romanos cuando para los romanos era totalmente ridículo? 他怎么可能去传福音给罗马人？对罗马人来说，这是完全荒谬的事情。 Pero Pablo dice, no me avergüenzo de predicar a los romanos ni a los judíos y a todo el mundo que Él es el Salvador. 但是保罗他就说我传福音给这些人，罗马人、希腊人、犹太人，或是所有需要的人，我不以这件事情为耻， Porque Él mismo experimentó en Él el poder de Dios de transformador. 因为他亲身体验到上帝改变人心的这个能力。 Entonces en esta mañana los 5 puntos comienzan que todos están condenados. 所以呢，我们今天要谈论的第一点就是所有人都被定罪了。 Todos nosotros tenemos un gran problema delante de Dios. 我们每一个人在上帝面前都有一个很大的问题。 Y cuando decimos todos,
es todos, judíos, no judíos, cualquier raza, cualquier cultura, cualquier momento de la historia. 当我们说每一个人的时候，是指所有的人，不管是罗马人，或是哪里人，或是任何种族，或是任何年龄的人，都我文化背景都是一样的。Romanos 3 dice, todos pecaron y carecen de la gloria de Dios. 罗马书第3章说到，世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。Dios dio los 10 mandamientos 上帝颁布了10诫， y Él es santo. 他是圣洁的。 La única manera que Dios tiene de relacionarse con la gente 他唯一与世人能够交流的方式， es con una persona al mismo nivel de santidad. 是必须要跟他有同等圣洁的人。 Y es por eso que Dios dio los 10 mandamientos. 所以上帝颁布了这个10诫。 Los 10 mandamientos fueron dados a la humanidad para que supiéramos cómo era Dios. 10诫颁布于世人，是为了让我们知道上帝是怎么样的一个上帝。 Pero también fue dado a la humanidad para que sepamos cómo somos nosotros. 同样，这个10诫颁布于世人，是让我们能够看见自己的属性。 Nunca fue motivo de que nosotros cumplamos los 10 mandamientos para obtener la salvación. 10诫的目的，从未是让我们能够透过10诫的遵守，能够达到上帝。 Todos los que estamos acá en esta mañana rompimos los 10 mandamientos. Si no son todos, casi todos. 在我们当中的在场的每一个人，曾经冒犯过，就是有犯过10诫里面的其中的一条。 Con romper solamente uno, ya estás destituido, ya tenés condena de muerte. 只要其中的一条诫命，只要犯过其中的一条诫命，就已经被定罪了。 Entonces, todos nosotros, yo no necesito convencerlos que todos pecamos en pensamientos o en acciones. 所以呢，我们必须要知道，我们每一个人无论是在思想上或是在行为上，都曾经犯过10诫。 Y delante de Dios Santo, también tenemos que saber que Él es justo. 在圣洁的上帝面前，我们要知道他也是公义的。 Entonces, Él algo tiene que hacer con respecto a lo que nosotros somos. 所以，对我们的这个条件，我们这个就是犯罪的行为，所做的事情，上帝必须要处置。 Y lo que Dios hace es condena de muerte. 上帝所做的是定死，对，判死刑，对不起。 Entonces, todos tenemos un problema. 所以我们每一个人都有一个问题。 Pero ahí sigue el segundo problema. 那接着呢是第二个问题。 ¿Querés leer el versículo? 任何为人都无效。的确，我不以福音为耻，因为这福音是神的大能，把救恩带给一切相信的人，先是犹太人，后是外邦人。 Todos nosotros sabemos que delante de Dios tenemos un gran problema. 我们每个人都知道，在上帝面前，我们都是有一个很大的问题的。 Y hasta que no solucionemos este problema, nuestro único destino es la condenación eterna. 我们若不处理这个问题，我们的下落就是永远的被定罪。 Pero el problema es que no podemos hacer absolutamente nada. 那问题出在我们做任何事情都没有办法解决这个问题。 Todo ser humano nace queriendo obtener la vida eterna o la salvación, pero no puede hacer nada. 每个人出生都想要能够得到永生，但是他没有自己的办法。 La mayoría de las personas dicen, bueno, voy a vivir una vida moral. 大多数的人会想说，好，我生活在道德当中就行了。 Soy un buen padre, un buen esposo y hago las cosas como una persona moralmente correcta. 只要我在道德方面行事为人 OK 的话，就没有问题。无论是做父亲或是做丈夫。 El problema es que te vas a ir al infierno de forma moral. 但是无论如何，我们还是透过这个道德前往永生前往被定罪的路上。 Porque el problema no está solucionado. 因为问题没有被解决。 La segunda forma que la gente trata de alcanzar la salvación 那人们试着要达到救恩的第二个方法， es ser religioso. 就是成为一个很
很忠心的宗教徒， Parece que todos los domingos vengo a la iglesia. 好像我每个周日都来上教会， No me pierdo ninguna actividad de la iglesia. 教会的每一个活动我都参加， Incluso hago ofrendas. 甚至于我有奉献。 Paso toda una vida religiosa. 我一辈子都是在过这样子的生活 El。problema es que si tu corazón no está inclinado a Dios, esos actos no sirven para nada. 问题是，假如你的心不倾向神的话，你这些行为都无效，没有用。 ¿Qué diferencia tendríamos con un fariseo? 我们跟法利赛人有什么区别呢？ Ninguna, cero. Somos un fariseo. 没有什么区别，跟法利赛人一模一 ¿Y 样。 esperamos alcanzar la salvación siendo fariseo? 那我们可能说期盼说，当一个法利赛人就可以得救吗？ Imposible. 不可能的， No podemos alcanzar la salvación de esa manera. 我们无法透过这个方式来得救。 Entonces hay gente que dice, bueno, yo en mi vida hago buenas obras, caridad. 那有些人会想说，好，那我就行善事吧， Yo puedo adoptar chicos de África. 我可以领养非洲的小孩子。 Y durante mi vida me dedico a ayudar a los pobres, a ayudar a las viudas, voy a los hospitales a ayudar a la gente que está de muerte terminal. 还有一辈子我也去帮助这些贫穷的人，或是到末期，就是到医院去探访这些末期的病者。 Las buenas obras no pagan el problema del pecado. 但是善行没有办法支付我们这个罪恶的债务。 Yo una vez leí un ejemplo con los jóvenes. 我曾经向年轻人举过一个例子。 Supónganse que ahora tenemos hambre y viene una persona a ofrecernos empanadas. 假如说我们现在肚子饿，然后有人送 empanada 在我们面前， Viene una canasta muy rica de empanadas, muy buenas obras, cosas muy buenas, 哇，一大篮那个 empanada 非常好的， como buenas obras. 就像是好行为一样。 El problema es que la persona esta que te quiere dar la empanada es leprosa. 问题是要把这个 empanada 送给你的人呢，他是有长大麻风的人。 ¿Quién de ustedes va a aceptar esa comida ahora que tenemos hambre? 你们当中有谁在肚子再怎么饿，都会去拿这样子的 empanada 来吃？ En el libro de Isaías dice que las buenas obras nuestras son como trapos de inmundicia para Dios. 以赛亚书里面说到，我们的好行为在上帝面前都是肮脏的抹布。 Si el motivo de tu buena obra no es una inclinación, un deseo de glorificar a Dios, no sirve. 假如你的好行为的目的的宗旨不是荣耀上帝的话，是没有用的。 Trapos de inmundicia son los trapos que usaban las mujeres antes en la menstruación. 肮脏的抹布就是过去妇女使用在月经的时候使用的布。 Esa es la mirada que Dios tiene con los actos buenos que nosotros hacemos para alcanzar la salvación. 这是上帝对我们的好行为的眼光，为了得到上帝的喜悦， No vale nada. 在上帝面前是没有价值的。 Entonces hay gente que dice, bueno, está bien, soy pecador, me autocastigo. 那有些人会想说，那我是罪人，我承认我是罪人，那我来处罚自己。 Vieron como los católicos antes que agarraron látigo y se pegaban. 有没有看像那个过去的天主教徒，他们拿着鞭子打自己？ Tampoco soluciona tu problema del pecado. 这也没有办法解决你罪恶 Porque 的 ya 问题， tendrías que ser castigado. 因为你本来就应该被处罚的， No un ratito, 不只是一段时间， en la eternidad. 而是永恒的被处罚。 Entonces cualquier cosa que nosotros queramos hacer, no podemos solucionar el problema. 所以我们做的任何事情都没有办法来处理我们罪的问题。 Todos tenemos que tener muy en claro, el ser humano nace con un gran problema y no puede hacer nada para solucionarlo. 我们都要清楚一件事情，就是我们每一个人出生以来就是有一个很大的罪的问题，而且还不能靠着自己来解决。 Y ahora viene lo maravilloso que Martín Lutero entendió un día tantos años atrás. 那这样呢，就是我们马丁路德在几百年前所发现的、所领悟到的一个很奇妙的一个经文， El punto 3. 就是第3点，公义来自上帝。第17节，原来神的义就在这福音上显明出来，本于信，以至于信，正如经上所记，一人将因信而活。 Justicia, justo, es tratar a alguien según su merecimiento. 公义就是按照每一个人所应得的而给他。
Una persona justa tiene que condenar una injusticia y al culpable lo tiene que condenar y al inocente liberar. 一个公义的人，他必须要给一个有罪的人定罪，然后给无辜的人释放。 Entonces, Dios es santo, 所以上帝是圣洁的， nos dio los 10 mandamientos 他给了我们十诫， para que sepamos cómo relacionarnos con Él. 让我们能够知道要怎么样和他有一个关系。 Todos lo rompimos. 我们每一个人都折断了这样子的关系， Entonces Dios también es justo. 所以上帝也是公义的。 Y si Él es justo, nos tiene que condenar. 他如果是公义的话，他必须定我们的罪。 Y acá viene lo maravilloso de lo que es el Evangelio, el corazón de lo que nosotros creemos. 这就是最奇妙的一点，就是我们所相信的核心。 Dios decidió de manera unilateral salvarnos. 上帝单方面的决定来拯救我们， Pero ¿cómo lo hace si nosotros merecemos ser castigados? 那他怎么可能这么做？我们原本是被定罪的， Su Hijo, siendo Dios, tomó forma de hombre, 他的儿子成了人的样式， siendo Dios. 但是他是上帝呢， Vino acá al mundo como hombre 他成了人的样式来到世界上， para subirse a una cruz y tomar la condena justa. 为了要上十字架，而且接受这个审判。 En la cruz cargó el precio justo del castigo de Dios. 在十字架上，他承担了上帝的公义的这个处罚。 De los pecados de cada uno de nosotros. 我们当中每一个人的罪都被他所担当了。 Pero no termina ahí la justicia de Dios. 但上帝的公义不仅这样。 En el momento en que Jesús era crucificado en la cruz y recibía el castigo de la ira de Dios por su santidad y su justicia, 当基督被钉在十字架上，接受上帝全然的愤怒的时候， hubo un trueque glorioso. 有一个很荣耀的交换。 Dios castigó a Cristo en la cruz, pero imputó en nosotros su vida justa. 上帝把我们所有的罪孽承担，让耶稣基督去承担。但是同样的，他把耶稣基督的圣洁放在我们每一个人身上。 La salvación es por obras. La salvación es 救 por 恩 obras, 是靠行为， pero la obra de Cristo 但是是基督的行为， no es la obra que vos puedas hacer durante tu vida. 不是靠着我们自己一生的努力。 En el momento en que Cristo subió a la cruz, Dios hizo un cambio glorioso. 当耶稣基督上了十字架的时候，上帝做了一个很荣耀的交换。 Lo que vos tenías que haber pagado, lo pagó Cristo. 原本是我们你该支付的债务，由耶稣基督去承担的。 Y lo que Cristo vivió en el mundo, Dios te lo puso a vos. 那耶稣基督在世界上圣洁的生活呢，他放在你的头上，你的肩上。 Ninguno de nosotros sabemos cuándo tenemos que ir a enfrentarnos o morirnos. 我们每一个人都不知道什么时候要死去。 Muchos de nosotros cargamos con una culpa, con un miedo. ¿Qué va a pasar cuando me enfrente a Dios? 我们每一个人都心中都有一个挂念，就是等到我面对上帝的时候，我会怎么样？ Pero acá nos dice de forma muy clara, 但这里也告诉我们的很清楚， el día que nosotros, hoy a la tarde, mañana, dentro de 10 años, nos veamos delante de Dios, 今天、明天、10年后，当我们在上帝面前的时候， delante de Dios no hay condenación. 在上帝面前没有被定罪。 Cuando Dios te ve a vos, el día que vos te mueras, Él no ve tu vida de pecado. 当你死去的那一天，上帝所看见的不是你的罪， Él ve una vida de santidad, la que vivió Jesús. 他看到的是耶稣基督圣洁的生活。 ¿Qué miedo podemos tener para enfrentarnos al juicio? 我们害怕什么来面对大审判呢？ Dios ve la vida que hizo Cristo en este mundo, no ve tu vida. 上帝所看到的是耶稣基督的为人，而不是你的。 Y lo que vos tendrías que haber pagado no existe más, 而且原本你该支付的债务不再是了，不再有了， porque Cristo también lo pagó. 因为耶稣基督已替你支付。 Eso es lo maravilloso del Evangelio, 这就是福音的奇妙的一 un 点， maravilloso trueque. 是一个奇妙的交换。 Nosotros que hicimos absolutamente nada. 我们做了什么？完全没有。 Dios intercambió el castigo y nos dio santidad.
上帝交换了这个圣洁，然后放在我们的身上， Tremenda gracia. 奇妙的恩典。 ¿Qué regalo más importante podríamos haber tenido en esta vida? 我们在这一生当中，这一辈子当中，有办法再领受到更大的礼物吗？ Cualquier cosa que vos puedas pedir, 我们所求的任何一件事情， nada va a valer este tremendo trueque que Dios nos regaló. 都没办法比较于上帝做的这个交换的价值。 Eso significa que la justicia de Dios se revela en el Evangelio. Esa es la justicia de Dios. 这就是上帝的公义显明在福音上。 No es la justicia de pensar, uy, hoy hice tal cosa, estoy en falta con Dios. Hoy hice tal cosa, estoy en falta con Dios. Esa no es la justicia de Dios. 不是说啊，我今天犯了什么罪，然后要怎么样处理？我今天犯了什么罪，然后要怎么样去处理？这不是上帝的公义。 Entonces, todos estábamos condenados. 所以我们每一个人都被定罪， No podíamos hacer nada. 我们没办法做任何事。 Dios de forma unilateral solucionó el problema 上帝单方面的去处理这样子的问题， por amor a nosotros. 是为了爱我们。 Pero ¿qué pasa una vez que Dios solucionó ese problema? 但是当上帝解决了这个问题之后，下一个步骤是什么？ Vamos al punto 4. 我们来看第4点，福音有拯救的能力。第16节，的确，我不以福音为耻，因为这福音是神的大能，把救恩带给一切相信的人，先是犹太人，后是外邦人。 Ok. Creo que dice,福音是上帝的大能. Eso es lo que vimos recién. Dios lo hizo. Vos no hiciste absolutamente nada. 我们刚经文上面写的是福音是神的大能，不是跟我们所作所为完全无关。 Entonces Dios hizo una obra de salvación para nosotros. 所以上帝救赎的功能大功， ¿Cómo lo lleva adelante ahora? 他现在要怎么样的继续延续下去？ A través del Evangelio. 就是透过福音。 Por eso Jesús cuando se va dicen, vayan a predicar, a anunciar el Evangelio a nosotros. 所以当耶稣升天之前呢，就交代门徒说：“你们要去传福音。” Dios nos hizo parte a nosotros de su plan de salvación. Nos 上帝 hizo parte. 上 Tenemos 帝 que 让我 trabajar. 们能够成为他救恩的一份子，就是能够传扬他的福音。 Hay una cosa que nosotros tenemos que tener cuidado. 我们要注意一件事情， Muchas veces nosotros decimos, pero yo no sé evangelizar. 很多时候我们会说：“哎呀，我不会传福音， Me falta conocimiento bíblico. 我对圣经的认识了解还不够。” Quizás un pastor o un presbítero, un diácono lo puede hacer mejor. 或许牧师、长老、执事能够做得比我更好。 Hay dos consideraciones ahí. 那这里有2点要提到。 Primero, no es optativo. 第一，不是我们可以去选择的。 A mí no me gusta estar todas las semanas preparando esto que lleva tiempo estar parado acá todos los domingos. 我不喜欢每一天都在准备课，然后每一周站在这个讲台上 Pero 讲 no es 课。 optativo, es un mandamiento. 但不是我选择性的，这是一个命令。 Y segundo, hay un problema de comprensión sobre lo que es el Evangelio. 第二点就是我们有对福音的理解有一个问题。 A ver, evangelios son buenas noticias. 福音就是好消息， Nosotros estamos llamados a anunciar una buena noticia. 我们被招来去传扬这样子的好消息。 Esto es como cuando, por ejemplo, Alejandro Magno iba a conquistar un país, ganaba la guerra y mandaba un mensajero. 这就像是亚历山大要去攻击一个国家的时候，一个领土的时候，他先是差派一个大使吧。 Ok, entonces el mensajero iba en caballo hasta su país. 所以这个使者呢，他就骑着马到他的自己的国家， Y le dice, oh, escuchen todos, 然后宣传，大家请听吧， la guerra ya la ganamos. 这个战争我们已胜利了， Costó mucho, pero ganamos. 我们付出很大的代价，但已经胜利了。 Ese país ya está conquistado. 那个国家已被我们征服了， Podemos ir de vacaciones ahí ya, es nuestro. 我们已经可以去度假了，已经是我们的了。 Entonces las personas que escuchan 所以听到的人， dicen, no, yo no creo, no puede ser. 那我不可能啦，我不去，我不相信， No puede ser que ganemos la guerra. 我们不可能已经胜利了。 Nuestro trabajo es la del mensajero, 我们的工作就是使者的工 es 作， anunciar nada más, decir lo que pasó. 只是去传扬，去告诉人们所发生的事情。 Pero la diferencia con este mensajero
但跟这个使者的区别在于， es que el mensajero le va a decir a la gente, 使者会告诉人们， no, no, de verdad lo ganamos. 真的真的，我们已经胜利了。 Mirá, yo vi cuando tiraron la bomba y lo ganamos la guerra. 当我看到那个被轰炸的时候，就是那个领土被轰炸的时候，我们就已经胜利了。 Mirá, yo vi los prisioneros de guerra. 我看到这些被囚的 Me 人， tenés que creer. 你必须要相信我。 Nuestro trabajo de anunciar el Evangelio no es así. 我们传扬福音的使命不是这样。 No es, Antonio, me tenés que creer, es verdad, me tenés que creer. No, no es así. 不是说安东尼奥，你必须要相信我，你必须要相信我，并不是这样。 En 1 Corintios dice, el Evangelio tiene poder. 哥林多前书说到上帝的福音有大能， No tenemos necesidad de ir a debatir y que Antonio diga, sí, la verdad que tenés razón. 我们不需要我们的传福音的对象来跟我们说，是的，是的，安东尼奥，你说的对。 No necesitamos estar debatiendo de forma racional para decirle, mirá, Cristo ya vino, Él era el Mesías. 我们不需要理性的去跟对方辩论说，是的，耶稣基督就是弥赛亚。 La conversión de la persona no está en nosotros. 这个人的改变，他信耶稣不在于我们。 Lo maravilloso del plan de Dios que estamos hablando 上帝计划的美好奇妙， es que nosotros anunciamos, 就是我们去宣传， pero el Espíritu Santo es el encargado de hacer ese trabajo que tanto no nos gusta hacer. 但是改变人心的这个工作，就是我们不喜欢的工作呢，其实是圣灵的工作。 La persona no tiene que estar de acuerdo con vos. 对方不需要认同你的说法， Es el poder del Evangelio que cuando escucha la palabra de Dios, Dios dice, yo te voy a cambiar, te voy a dar vida. 而是上帝福音的大能，改变人心，让他给他一个新的生命。 En 1 Corintios 1:21 dice, 哥林多前书第1章21节说到， Dios en su sabio designio实际上在神的智慧中， dispuso que el mundo no lo conociera a través de sabiduría humana. 世界既然凭智慧不认识神， Dios dispuso salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. 神就乐意借着传道的愚拙，这里的愚拙，西班牙语指的是疯狂哈，拯救那些相信的人。 El Evangelio es locura. 福音是疯狂的， Una persona más o menos normal, razonal, 一个大概理智上正常的人， no tiene manera de aceptar que un Salvador del mundo vino, se crucificó en la cruz, era Dios, era hombre, listo, nos perdonó los pecados. Es loco. 他没办法接受说，上帝差了他的儿子，然后成了人的样式，上了十字架，然后从死人中复活，就是成为我们的救赎主。这是很没有理性的。 No hay forma de que una persona razonal pueda escuchar esto y decirle, ah, sí, yo creo. 一个有理性的人，他没有办法听到这样子的事情之后，就立马说我相信。 Pero el anuncio de este evangelio tiene poder, no es un anuncio de palabras, tiene poder. 但这个福音的传扬不是一般的，是它本身就带有能力。 Es el mismo poder que transformó al Pablo de un día para el otro. 这个能力也是使这个使徒保罗改变他的人心的那个能力。 Entonces, estábamos condenados, 所以我们原本是被定罪的， no podíamos hacer nada. 我们没办法做任何事。 Dios solucionó. 上帝解决了， ¿Cómo lo hizo? 他怎么做的？ A través del poder del evangelio. 透过福音的大能。 Y una vez que está todo eso armado, ¿qué hacemos nosotros? 一旦这个福音的拯救计划都已经做到的时候，我们该做什么？以信心为唯一的道路。第17节，原来神的意就在这里，这福音上显明出来，本于信，以至于信。正如经上所记，一人将因信而活。 Dios hizo todo, Dios mandó a la gente a llevar el anuncio con poder. 整个救恩都是上帝的作为，然后上帝差派了人们去传扬他的福音， Y solo queda en nosotros creer.
只有我们该做的只是相信、接受。Existen solamente dos religiones en la historia de la humanidad. 在人类的历史当中，唯独有2种不同的宗教信仰， Solo dos. 只有两种。 La primera es esa religión en la cual dice yo estoy en deuda con un Dios. 第一个就是所信仰的就是我是一位上帝的债务主，债务 Hay un Dios. 有一个上帝， Estoy en deuda. 我欠他， O hay un Dios que me quiere dar cosas y yo tengo que hacer cosas para obtener lo que me quiere dar. 或是有一个上帝，我承认有一个上帝，有一个神，但是我必须要靠着我的行为来换取一些利益。 Ese grupo, esas religiones tienen al hombre como centro, el hombre como centro. 那些宗教呢，都以人为中心， El hombre haciendo cosas para alcanzar la bendición de un Dios. 就是人靠着自己的努力去得到这个神明的一些利益。 El hombre castigándose para aplacar la ira de ese Dios. 这个人呢，他就注意自己的行为来让这个神明息怒。 El hombre es el centro 人是中央， y arma una religión según su necesidad. 然后按照自己的需要来建立一个宗教信仰。 Después hay otra religión, 随着然后呢，还有第2种信仰， el cristianismo, 就是基督教， que es todo al contrario. 是完全相反的。 El cristianismo es difícil de aceptar. 基督教是难以接受的， Estás condenado, 你已经被定罪了， no puedes hacer nada. 你什么都 Listo, ya 不能 está. 做。好了， El cristianismo es al revés. Es Dios que en su amor y providencia le da a nosotros la salvación. 是上帝因着他的爱和他的供应，他准备好了救恩给我们。 Y la única manera de llegar a ese regalo, a esa gracia que Dios nos da, es la fe. Es una palabra, fe. 唯一能够达到这么浩大的礼物的方法，就是一个字：信。 Primera de Timoteo 2:5. 提摩太前书第2章第5节说到。 Porque hay un solo Dios. Hay un solo Dios. 唯有一个上帝， Un solo mediador entre Dios y los hombres. 上帝与人之间唯独有一个中保， Jesucristo. 耶稣基督， Así de fácil. 就是这么的简单。 Fe en que hay solo una persona como mediador. 我们相信只有一个中保， Aquello que nosotros no podíamos solucionar. 神与人之间的唯一中保就是耶稣基督，就是我们原本没办法解决问题的那一位。 Cristo ya hizo por nosotros. 基督已经为我们承担了， ¿Qué nos queda? Creer. 我们还要做什么呢？唯独相信。 Pero la creencia, la fe, conlleva dos cosas. 但是信仰有2个层面。 ¿Se acuerdan que cuando nosotros vimos en la primera clase de Romanos era que Pablo decía, obedezcan a la fe? 我们看到罗马书的第1堂课的时候，我们说到保罗说到，你们要顺服信仰。 Creer, dice Santiago, hasta los diablos creen. 雅各书里面说到，连魔鬼都相信。 Y los diablos le tienen miedo a Dios. 那Los diablos respetan a Dios, le tienen miedo. 这些魔鬼呢，他们都对上帝很有尊重。 ¿Nosotros? 我们呢， ¿Con tu vida le tenés miedo a Dios con las cosas que haces? 在你所行的事情上，你有表现出你对上帝的敬畏吗？ Los demonios respetan a Dios. 魔鬼他们都会尊重上帝， ¿Y nosotros? 我们呢？ La única diferencia que nosotros podemos tener con los demonios 我们和魔鬼唯一的区别， es lo que dice Pablo en Romanos, en la primera clase. Nosotros creemos, pero obedecemos. 就是罗马书我们在上罗马书第1堂课所说到的，我们相信且顺服。 Y al final de nuestros días, esa obediencia vamos a mirar atrás y va a ser el fruto de la fe que tuvimos en vida. 那我们在我们人生末期当中，我们唯一就是靠着这样子的信心来得到果效。 Nosotros, si queremos llamarnos cristianos, no nos autoengañemos. 我们若是要被称为基督徒，那就不要自欺。
Sería una pena llegar un día delante de Dios y pensar, yo ya estoy salvo. 假如说我们到了上帝面前的那一天，我们说啊，我已经相信，我已经得救了，但是 Te estás engañando a vos mismo porque tu vida no tuvo frutos de esa fe. 你就在自欺，因为你活在世界上的这个方式呢，根本没有得到这样子的结果。 Y fíjense cómo termina Pablo. 那我们来看那个保罗是怎么样的做结尾。 Pablo dice 他说 que es por fe y para fe, de fe de principio a fin. 是是借着信，也是为了信，从头到尾都是信靠。 Depende de la traducción. 每一个翻译版都不一样。 Por fe somos salvos, es creer nada más. 借着信，我们只是要相信就行了。 Y luego, en tu vida, con los frutos, vos vas a ir viviendo para fe, para tener fe. Cada circunstancia es para que tu fe sea edificada. 然后在生活当中呢，我们要活出这样信仰的一个结果，让我们的生命能够被建造。 Por fe y para fe. 借着信，也是为了信。 Pero también tiene otro significado muy interesante lo que dice Pablo. 那我们还有另外一个蛮有趣的一段经文， Porque Pablo le está hablando a los judíos y a los no judíos. 因为保罗是针对犹太人还有非犹太人说话。 Para los no judíos, ellos no habían recibido el Antiguo Testamento. Ellos no conocían a Dios. 对于 A los no judíos. 对于非犹太人来说呢，他们根本就不认识上帝，他们不了解旧约， Ellos no sabían nada. 他们一无所知， Es por fe. 是靠信心。 Como nosotros no vimos nada. 就跟我们一样，我们过去也不了解， Pero es por fe. 但是是为了信，因着信。 Para los judíos, 对犹太人来说， para su fe, porque ellos ya tuvieron las promesas. 那对于犹太人呢，他们已经得到了这些应许，然后他们是为了信而生活。 El Cristo, Mesías, estaba prometido en el Antiguo Testamento. Es para edificar la fe de ellos. 弥赛亚的应许在旧约当中已经有了，所以他们相信的时候是为了相信基督的时候是为了建造他们的信 Es 心。 muy profundo, pero es tremendamente importante lo que dice Pablo acá. 保罗所说的是非常深奥，但是同时是非常重要的。 Nosotros queremos por fe. 我们相信是因着信。 Los judíos, a través de la venida del Mesías, edificó su fe. 犹太 Comprobaron. 犹太人透过弥赛亚的来到，他们是建造自己的信心。 El Evangelio tiene poder para nosotros. 福音在我们的身上是有大能的， No es un anuncio para que a la gente si quiere creer, cree. Es un canal de salvación para las personas. 不仅是一个宣传而已，而是一个宣传上帝大能的一个管道。 Esa es la razón por la cual es tan importante que nosotros prediquemos el Evangelio, Sí, anunciemos. 这也是为什么我们传福音是如此的重要， Porque Dios obra a través de ese anuncio. 因为上帝的能力、上帝的作为，靠着这样子的宣传而彰显出来。 Cuando Pablo dice poder de Dios para salvación, poder utiliza la palabra dinamita, dunamis. 当这里保罗提到的这个福音的大能的时候，它的原文是 dynamis， 就是轰炸的一个意思，希腊文。 Vamos a traducirlo. 我们来翻译， El Evangelio tiene 福音有 dinamita 轰炸 para 炸 salvarnos. 药， Para salvarnos. 使我们得救的炸药。 Dios te ama, Jesús murió por vos. 上帝爱你，耶稣为你而死。 El anuncio de eso tiene poder, 这样的宣传本身就有大能， tiene dinamita. 有炸药。 Por eso Pablo dice, tiene dinamita para transformar, como le pasó a él. Un Sí. instante. 所以保罗就说他有大能，就是在那一刹那间，他见到主耶稣的时候的同一个大能。 No sabemos quién necesita ese poder en sus vidas. 我们不知道哪些人需要在他们生命中有这样子的轰炸的大能， Por eso lo anunciamos. 所以我们来宣传。 Todos estamos condenados. 我们每一个人都被定罪， Todos. No podemos hacer nada. 所有人都被定罪，而且我们没办法处理。 Dios en su justicia solucionó este problema.
上帝在他的公义里面处理这样子的问题， A través de la predicación del Evangelio Dios va salvando. 透过福音的宣传，上帝能够拯救。 Y hay un solo camino, que es la fe. 那唯一的道路就是信心。 Ojalá que la dinamita de la palabra de Dios nos hable en esta mañana. 盼望上帝炸药的这个大能能够在上帝话语炸药的这个属性呢，能够对我们今天上午说话， Y nuestras vidas no sean iguales ayer, anteayer, la semana pasada. 让我们的生命，让我们的生活与昨天、前天有所不同。 Maravillosos dos versículos 有2个奇妙的经文经节， expresan el Evangelio. El Evangelio. 他们表露出福音的核心。 La semana que viene vamos a ver por qué nadie tiene excusas o por qué todos son condenados. 下个礼拜我们会看到为什么没有任何人都没有理由。 Así que si ustedes quieren pueden ver versículo 18 y 19. 所以学员们愿意的话，可以先看第18节和第19节， Y después lo estudiamos juntos la semana que viene. 然后下个礼拜我们一起来参考。 ¿Oramos? 我们来一起祷告。 Padre Celestial, te damos gracias 天父，我们感谢你， porque tu palabra tiene dinamita, tiene poder. 因为你的话语有能力，有炸药， Porque tú nos has salvado a través de que un día alguien nos predicó. 因为你透过其他人曾经向我们传过福音，得着了我们。 Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo ponga esa carga en nuestros corazones 我们求你的圣灵能够将这样子的负担放在我们的身上， para que estemos dispuestos a anunciar, 让我们愿意去传扬。 pero dispuestos a creer también que eres tú quien lleva la obra de transformación. 同样，我们能够相信是你的大能带给人们生命的改变。 Cuán grande es tu amor por nosotros, Padre. 你对我们的爱是何等的浩大！ Que siendo pecadores, 当我们还在做罪人的时候， tú planificaste para que nosotros un día estemos contigo en la eternidad. 你计划了救恩，让我们能够永远的与你同在。 Bendice a tu iglesia, Padre. 父啊，求你祝福你的教会， Que cada uno de nosotros hoy acá presentes tengamos una vida con un corazón inclinado a ti. 使我们每一个人在场的每一个人的心能够倾向你。 Cambia nuestros corazones, Padre. 父啊，改变我们的心， Danos un nuevo espíritu. 给我们新的灵。 Cambia nuestros corazones de piedra por uno de carne. 求你让我们的实心变成肉心。 Y graba tu ley en nuestros corazones, 求 Señor. 你将你的律法刻在我们的心板上， Para que cada momento de nuestros días 让我们人生的每一天 podamos glorificar y decir que tú eres nuestro Dios, mi Dios. 能够荣耀你的名，而且承认主你是我们的上帝。 Así te oramos en el nombre de Jesús. 我们这样的祷告奉耶稣的名， Amén. 阿门。